Además, habíamos visto que estos péptidos pueden ser proteicos y pueden ser no proteicos. Cuando a mí me dicen proteico, quiere decir que están conformados por aminoácidos alfa L, que podrían bien tranquilamente después constituirse en una proteína. Y no proteico porque pueden tener 30 aminoácidos proteicos, pero basta que aparezca uno que no sea alfa L y chao, ya la proteína o el péptido es no proteico. Muy bien, vimos péptidos que cumplen funciones hormonales, ¿está bien? Y aquellos también vimos aquellas estructuras proteicas, aprovechando la imagen, vimos estructuras proteicas que cumplen funciones hormonales también, quedándonos en claro que las hormonas tienen diversas estructuras biomoleculares o estructuras bioquímicas. Bueno, he hecho un pantallazo de lo visto de proteína. Hoy terminamos el tema y nos quedamos en péptidos no proteicos. Uno de los péptidos, yo les voy a dar dos ejemplos. A lo largo que ustedes vayan estudiando o vayan avanzando, encontrarán otros. Lo importante es que ustedes identifiquen qué es un péptido no proteico, aquella estructura que contiene un aminoácido que no sea alfa y que no sea L aminoácido. En este caso tenemos la carnosina. La carnosina es un péptido de característica no proteica. Como dice, es un dipéptido citoplasmático que se sintetiza principalmente a nivel de músculos esqueléticos, pero está conformado, es no proteico porque está conformado por L-histidina, bueno, es L, pero este aminoácido es beta-alanina. Al ser beta, nosotros sabemos que este es un aminoácido no formador de proteína. Como estos dos se juntan, se constituye lo que es un péptido no proteico. Entonces, si bien este tipo de estructura se sintetiza a nivel de músculo esquelético a raíz de una enzima carnosina sintetasa, de todas formas también lo podemos encontrar a nivel de sistemas centrales, fundamentalmente en el lóbulo olfativo, y de alguna manera cumple sus funciones importantes. Funciones como cuáles también. Tenemos múltiples funciones descubiertas para la carnosina, antioxidante. Hoy en día hablamos del poderoso, todo lo que combate, todo lo que puede combatir los procesos oxidativos dentro de la materia viva. Bueno, ahí tenemos la carnosina como un antioxidante. Puede actuar como un neurotransmisor quelante de metales pesados. Sabemos que los metales pesados, vamos a ver que las proteínas se desnaturalizan gracias a metales pesados. Bueno, ahí está. Pueden actuar como regulación enzimática, antihipertensivo, antineoplásico, amortiguadores, se les da cierta característica, aumentan o tienen efectos inmunológicos, anticancerígenos, antienvejecimiento, entre una de las múltiples funciones que le están dando a la carnosina, quizás algunas más que otras. Otro de los péptidos de origen no proteico, el glutatión. Este sí seguro que lo han escuchado en algún momento. Este glutatión es un tripéptido conformado por gamma-glutamil cisteínil-glicina. Ese es su nombre químico. Está conformado por un gamma ácido glutámico, que es este. Al decir gamma, ya a pesar que esté constituido por la glicina y la cisteína, se constituye en un tripéptido no proteico. Jamás este va a constituirse en una proteína. Pero, así como es un tripéptido no proteico, cumple funciones importantísimas dentro de la materia viva, principalmente si hablamos dentro de los glóbulos rojos. Sabemos que nuestros glóbulos rojos contienen la hemoglobina, a través de la cual transportan el oxígeno. Este oxígeno provoca una gran cantidad de radicales libres, lleva a un proceso oxidativo. Por eso es que no viven más allá de 120 días. Pero quien está ahí para proteger durante esos 120 días o que puedan vivir esos 120 días nuestros glóbulos rojos es este famoso glutatión. Actúa como un poderoso antioxidante justamente a nivel de las membranas de los glóbulos rojos. También se dice que actúa a nivel del hígado como desintoxicante.
pero su función principal obviamente está en los glóbulos rojos. Bueno, hay dos ejemplos, ahí tienen dos ejemplos de estructuras de péptidos no proteicos. Vamos con el nivel de organización de las proteínas. Habíamos dicho que las proteínas tienen que tener una estrecha relación entre lo que es su estructura y su función. Eso grábense a juego, al menos hasta ahora. Hay una sola proteína que nos respeta ese esquema, que son los anticuerpos. Pero después todas las proteínas tienen que responder a una estructura y a una función. Le rompe la estructura, le quebra la función. No quiere decir que se crea una superfunción, no. Se pierde la función y en el lugar donde se encuentra se hacen defectuosas, etc. Por eso, siempre y cuando lean una investigación científica, un artículo científico que se descubrió una nueva estructura proteica, van a ver que lo primero que hacen es describirla la proteína. Eso le está dando confiabilidad al estudio y está diciendo, sí, esta es la estructura, por eso su función es esta y se encuentra en tal lugar. Entonces vamos a ver los niveles de organización de las proteínas, que son 4. Primario, secundario, terciario y cuaternario. Ahí está. El primario, ¿qué es el primario? La estructura primaria establece la secuencia de los aminoácidos en una proteína. Es decir, todas las proteínas tienen nivel primario, todas. ¿Por qué? Porque si existe una proteína, existen aminoácidos. Y lo que le dice la estructura primaria es la secuencia. Tan parecido como que veníamos con el ejemplo de que la proteína sea, a ver, en este caso nuestra proteína va a ser la asignatura de bioquímica médica. ¿Cuál sería la estructura primaria? Vendría a ser el listado de estudiantes del CPD facultativo. Ese listado que me pasa, que me otorga, en el cual yo tengo que introducir notas de los estudiantes que figuran ahí. Yo no puedo borrar a ninguno ni aumentar a ninguno. Miren ustedes, no puedo decir, bueno, no me cae este estudiante, lo borro, o tengo demasiados, los elimino. No, no puedo hacer eso. Me dan una secuencia y es algo entre lo cual yo tengo que respetar. Ni puedo agregar a nadie. ¿Se dan cuenta? No puedo agarrar y decir, bueno, este estudiante vino a pesar que no está registrado. No puedo, tampoco. Entonces, lo mismo es la estructura primaria de una proteína. ¿Quién me da la secuencia? El código genético. Así como decimos, la secuencia me da el CPD facultativo, ahora la secuencia me da el código genético. Y si yo hablo de otra proteína, si hablamos, digamos, parasitología, ¿tiene una lista de estudiantes? Claro que tiene. Entonces tendrá una secuencia primaria, claro. Entonces todas las proteínas, todas tienen un nivel de organización primario, en el cual se establece. Fíjense, aquí está la secuencia de la insulina, donde le dice, ¿qué le habla de la estructura primaria de la insulina? Le dice, está conformada por 51 aminoácidos. La otra pregunta es, sí, ¿cómo se distribuyen? En 2 cadenas polipeptídicas unidas a través de enlace puente disulfuro. Y miren lo que empieza a dar la secuencia. Así hagan de cuenta como el listado o la lista de los estudiantes del grupo A1, A2 o del grupo B1, B2, B3, ni más ni menos. Así, y ahí le va dando la secuencia de los aminoácidos. Y aquí están los 51 aminoácidos, la famosa insulina que causó problemas que si era péptido o era proteína. Hoy se dice que es proteína. Bueno, entonces, queda en claro, todas las proteínas tienen una estructura primaria o una secuencia primaria, todas. Ahora, cuando esa estructura primaria se acomoda, bueno, aquí la importancia, ¿no?, de la estructura primaria. Ahora, cuando esa estructura primaria se acomoda en forma de o adquiere una estructura de hélice o beta laminar, yo hablo de una estructura secundaria. Y no se olviden que son 20 los aminoácidos formadores de proteína. Estos 20, de los cuales algunos que me establece el código genético, no necesariamente tienen que ser los 20. El código genético por ahí me dice, necesito solo 4 aminoácidos para formar esta proteína de nivel secundario, y así va a ser. Entonces, fíjense que el nivel de estructura secundaria se establece o queda
se establece o adquiere esta configuración gracias a la presencia de enlaces puente hidrógeno. Cuando una estructura primaria se acomoda en forma de hélice o plegamiento local, le llaman, esto es un nivel de organización secundario. O esta se pliega o se queda en forma de una lámina, así como una calamina, igual es una estructura. Esta estructura se mantiene firme gracias. Esta estructura se mantiene firme gracias a los enlaces puente hidrógeno de las cadenas laterales. Esto. Entonces nosotros tenemos que las cadenas laterales ¿de qué? De los aminoácidos que conforman parte de esa alfa hélice hacen que la estructura se mantenga estable. Aquí están los enlaces puente hidrógeno. ¿Se acuerdan cuando vimos agua? Cuando vimos agua, dijimos que los enlaces puente hidrógeno eran las interacciones electrostáticas que se presentaban. Y ahí el enlace puente hidrógeno confiere un montón de propiedades físico-químicas al agua. Bueno, aquí está otra importancia, otra de las importancias de lo que viene a ser la presencia del enlace puente hidrógeno. El enlace puente hidrógeno me permite que estas estructuras de nivel o forma de hélice, que las hay alfa hélice o beta hélice, adquieran una estructura compacta firme. Aquí aparecen en esto en línea punteada, no sé si lo alcanzan a ver, esas líneas punteadas, si lo ven el puntero, y va a ser, mientras mayor la cantidad de enlace puente hidrógeno, mayor la resistencia de la proteína que presenta esta estructura. Bueno, ahí tienen. Ahí tienen las diferentes formas, fíjense, les dicen que pueden ser dendrógiras, levógiras, pueden ir en uno y otro. Lo importante es que esta forma alfa hélice, miren ustedes, o hélice, tienen la característica de encontrarse en proteínas altamente resistentes. ¿Como cuáles? Proteínas fibrosas, proteína de los músculos, si hablamos a nivel de músculo, ahí aparecen este tipo de estructura. La actina y la miosina son proteínas de característica muscular, bueno, y forman esta estructura de hélice. Si yo hablo del colágeno, forma esta estructura de hélice. Y aquí habla que la prolina, ¿se acuerdan que la prolina era un falso aminoácido, actúa como rompedora de hélice. El grupo amino está integrado en un anillo de 5 átomos. Aquí está la prolina. Muy bien. ¿Qué pasa, sin embargo, si esta estructura ahora se acomoda en forma de lámina o beta-laminar? Sucede algo completamente diferente. Si yo tengo una estructura secundaria conformada por esta característica beta-laminar, lo que vamos a encontrar es que cuando la proteína tiene esta estructura, es altamente flexible pero poco resistente. No contiene gran cantidad, no hay gran cantidad de enlace puente hidrógeno. Entonces no puede formar estructuras altamente resistentes. ¿Dónde encuentro esta forma de beta-laminar? Mírenla, beta-laminar. La encuentro en lo que viene a ser los capullos de los gusanos de seda y en las telas de araña. Completamente diferente. Nuestros músculos nos arrastran sobre la tierra. Alta resistencia, poca flexibilidad, pero debido a las alfa hélices. Y si usted se pregunta, ¿y los aminoácidos que conforman serán superaminoácidos? No, son simplemente de los 20 aminoácidos, dependiendo cuál proteína, van a aparecer. ¿Qué los confiere o qué los hace altamente resistentes? Los hace altamente resistentes la forma como se acomoda. ¿Está bien? Es como que usted quisiera hacer un bloqueo. De nada le sirve llevarse 10 musculosos ahí para hacer un bloqueo si lo va a poner uno en un extremo, otro por allá, otro no. Tendría que ponerlos en bloque.
Ah, pero ¿qué pasaría si lleva, aunque sea 100 niños, pero los va colocando así, plegados uno al lado del otro? Seguro que van a adquirir una resistencia mayor. Entonces, solamente depende cómo se acomodan en el espacio o su estructura para cumplir su funcionalidad. Entonces, esas son las dos proteínas de nivel secundario. Tenemos, ¿quiénes generalmente son los de nivel secundario? Ahí tenemos la fibrosa, habíamos dicho, las que forman la también fibrosa, la queratina del cabello, la de la lana, etcétera, colágeno. Estas son estructuras de característica fibrosa. Ahí está, miren, ya lo vamos a volver a ver más allá, lo que es la estructura de colágeno. Muy bien, vamos a la estructura terciaria y cuaternaria. Resulta que ahora, cuando usted tiene una estructura de nivel secundario y la enrolla, la hace como un ovillo, ahí adquiere una estructura de nivel terciario. Pero ahora ya no solamente, si usted quiere tenerla como un ovillito, ya no solamente va a necesitar enlace puente hidrógeno, va a necesitar otro tipo de enlace. ¿Cuáles son esos otros tipos? Ahí, miren el listado. Enlace puente hidrógeno, diferentes tipos de enlace puente hidrógeno que se van a dar, interacciones hidrofóbicas o la de Van der Waals, o interacciones hidrofílicas o enlaces iónicos que se pueden presentar. Entonces, para mantener esas estructuras al pH fisiológico, nosotros necesitamos mayor cantidad de enlaces. Y solamente así ya tengo una proteína de nivel terciario. ¿Qué proteína de nivel terciario? ¿Qué hacen las proteínas de nivel terciario si la mayoría de las secundarias se encontraban formando estructuras de sostén, resistente? ¿Qué hacen las de nivel terciario? Las de nivel terciario en realidad se encargan de transporte, de tener funciones hormonales, de ser transportadoras, de ser enzimáticas. Nada que ver con lo anterior. Por ejemplo, la albúmina, la mioglobina, son estructuras de nivel terciario. Ahora, cuando se agrupa dos terciarios o dos ovillitos, ya es un nivel cuaternario. Tengo 3, ya es un nivel cuaternario. Tengo 4, ya es un nivel cuaternario. ¿Quién es una de las grandes estructuras de nivel cuaternario tan conocida por nosotros? Es la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas de globina, cada una enrollada, y cada una posee un anillo que se llama el hemo. Cada una, perdón, posee una parte no proteica, que es el hemo, conformado por 4 anillos tetrapirrólicos unidos entre sí a través del enlace metino. En el centro tiene el hierro unido por enlaces de coordinación. Cada hierro me atrapa un oxígeno. Entonces yo tengo finalmente una hemoglobina, que una sola molécula de hemoglobina que me atrapa 4 moléculas de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo 4 cadenas de globina. ¿Está bien? Cada cadena se enrolla en sí misma. Entonces, como son 4, finalmente lo que yo voy a tener es una estructura cuaternaria. ¿Está bien? A diferencia de la mioglobina es un solo ovillo con un solo hemo. Entonces, es una estructura de nivel terciario. ¿Listo? Ejemplo de los 4 niveles de organización. Bueno, cuando usted rompe la estructura de una proteína, cuando usted la rompe, la desnaturaliza. Entonces, ¿qué significa desnaturalizar? Desnaturalizar significa romper los niveles de organización secundario, terciario y cuaternario. Y usted dice, ¿y el primario? No, no lo pierde el primario. No lo entiendo. A ver, cuando usted frita un huevo, en el huevo hay una proteína que es la ovoalbúmina. La ovoalbúmina tiene un nivel de organización terciario. Ya está conformada por ¿qué tipo de aminoácidos? Generalmente azufrado, la cisteína y la metionina. Por eso cuando se echa a perder un huevo, cuando se engüera, se tiene ese típico olor a huevo podrido. Ese típico olor a huevo podrido no son más que gases de sulfuro de hidrógeno, que nadie quiere romper un huevo podrido. Bueno,
¿Y qué es lo que pasó? Se rompió la estructura de la proteína o de la albúmina y se liberó este gas, producto de los aminoácidos azufrados, cisteína y metionina. Bueno, resulta que esa es una desnaturalización de tipo irreversible, porque usted se puede largar a llorar al lado del huevo y nunca más va a salir un pollito, nunca más. Listo, es una desnaturalización de tipo irreversible. Ya no hay, va a cumplir su función la albúmina, no la va a cumplir. Usted frita un huevo, ¿qué hizo? Lo mismo, rompió los niveles de organización terciario de esa proteína. ¿Pero qué me queda? Entonces usted dirá, entonces ¿para qué como huevo? ¿Para qué frito un huevo? Si yo lo que quiero comer es proteína. Pero es que usted come las proteínas y su cuerpo hace el trabajo de la digestión para que finalmente usted absorba aminoácidos. Usted no absorbe pedazos de carne, a su torrente sanguíneo no le llegan pedazos de carne, pedazos de huevo. No, le llegan los aminoácidos procedentes de las proteínas que usted consume. Por eso cuando dicen hay que consumir también colágeno, es que no le llega ese colágeno. La gente piensa que estoy consumiendo colágeno, y ese colágeno le llega a donde quiere. No, ¿qué le llega? Aminoácidos. Los aminoácidos sí, que son exclusivos para sintetizar el colágeno, que estaba deficiente en ellos, pero no quiere decir que le llegan pedazos de colágeno. Es más, lo que se consumen son los aminoácidos formadores del colágeno. No se consume el colágeno en sí. Bueno, entonces la desnaturalización puede ser reversible o irreversible. Si es reversible, como el ejemplo que lo tienen aquí, puede volver a su estado natural. ¿Cuáles son los factores? Pues eso es reversible. Irreversible cuando no se vuelve. ¿Cuáles son? ¿Qué puede provocar una desnaturalización? Temperatura, pH, compuestos químicos diversos, hasta el medio ambiente me puede provocar desnaturalización de las proteínas. Y nuestro cuerpo es 50% pues proteína, por eso que tenemos que cuidar. Entonces usted dirá, sí, por ejemplo, un proceso reversible, que esto sí suele pasar. Aquellas personas que tienen el pelo crespo, ondulado, y resulta que, o el cabello ondulado, y quieren estar lacio, quieren tenerlo relacio. Bueno, deciden someterse a un proceso químico. La queratina que forma parte de sus cabellos, sufre un proceso de desnaturalización reversible. Sí, reversible, porque resulta que si se lo plancha nomás, utiliza la plancha, ¿qué está haciendo? Moviendo, aumentando la energía cinética, y bueno, y va a tener un pelo lacio, hasta que le pilla la lluvia, y listo, vuelve a su estado natural. Ah, no, dice, voy a hacer un proceso, un alaciado químico. Ah, ahí utiliza químico a veces muy agresivo. Y la primera vez funcionó bien. Ah, no, es que yo quiero tener el pelo lacio. Va una segunda vez y cuando acuerda el cabello se le está partiendo por la mitad. Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque le agregó tanto químico que le partió las hebras del cabello, partió las proteínas formadoras del cabello. Entonces, ¿qué tiene que esperar a que crezca? No queda otra. Listo. Hizo una desnaturalización de tipo irreversible. De ahí también que los dermatólogos recomiendan utilice un champú con pH neutro, con pH salino, no utilice esos champús de mala calidad, a veces que tenemos la costumbre, no, este es más barato, dice. Y cuando acuerdan, el cabello tieso, como paja, y no saben por qué, a otras se les va partiendo, no, parece que es de lo que me agarro, no. Así nomás fue que lo agredió por compuestos químicos y nuestros cabellos son proteínas. Y bueno, y así como eso hay muchos ejemplos. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, la desnaturalización puede ser reversible y irreversible por compuestos químicos, puede ser por pH, por temperatura, etc.
y dependiendo de qué tan agresivo es. Entonces, ¿qué pierdo? Pierdo nivel de organización. Si la proteína era de organización secundaria, se rompe. Terciaria también, cuaternaria también. ¿Qué es lo que mantengo? El nivel primario. A no ser que usted llegue a una agresión máxima, que ya carbonice. A usted si le echa un pedazo de carne ácido sulfúrico, lo carboniza. Ya ahí ya perdió hasta los niveles de organización primaria. Bueno, vamos con la clasificación de las proteínas. La clasificación de las proteínas está según su composición o según su conformación. Según su composición veremos si están conformadas solo por aminoácidos, proteínas simples. Si están conformadas por aminoácidos más algo más, proteínas conjugadas. Entonces, las simples, ¿cuáles son? Albúminas, globulinas, histonas, escleroproteínas. Por lo menos la clasificación esta tienen que manejar, porque a veces se les dice, son proteínas. Ay, ¿alcanzan a escuchar bien? ¿Sí? Sí, doctora. ¿No? Ya. A veces se les dice, las albúminas son proteínas simples de nivel de organización secundaria. Ya, eso es falso. ¿Ve? O se le dice, las albúminas son proteínas conjugadas de nivel de organización terciario. Son terciarias, pero no son conjugadas. A no ser que me digan, las albúminas son proteínas simples de nivel de organización terciario. Y así sucesivamente. Entonces, proteína simple quiere decir que aquellas que por hidrólisis o por rompimiento de la estructura solo me liberan aminoácidos. Las conjugadas son aquellas que tienen una parte no proteica que se llama apoproteína y una parte proteica, que son las proteínas por sí mismas. Entonces vamos a tener, ¿cuáles son las simples? Albúminas, globulinas, histonas y escleroproteínas. ¿Cuáles son las conjugadas? Las nucleoproteínas. Por ejemplo, ahí entran los ácidos nucleicos, cuya parte no proteica es el ácido nucleico y la parte proteica son las histonas. Las cromoproteínas, ahí entran la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, cuya parte proteica son las cadenas polipeptídicas y la parte no proteica es el hemo. Las glicoproteínas, parte no proteica, los hidratos de carbono. Fosfoproteínas, parte no proteica, el grupo fosfórico. Las lipoproteínas, que ya las han visto hasta el cansancio, los lípidos. Y las metaloproteínas, que las vamos a ver en los procesos enzimáticos. Entonces, miren ustedes que es fácil la clasificación. Y aquí tenemos las funciones que también las han visto para los grupos que ya han expuesto de proteínas totales y sus fracciones. Solamente eran albúminas y globulinas. Bueno, pero aquí está la clasificación. ¿Qué hacen las albúminas? ¿Qué hacen las globulinas, las histonas y las escleroproteínas? Ahí tienen, para que se entretengan. Las proteínas conjugadas, bueno, las que hemos mencionado, lipoproteínas de transporte, las de superficie, las nucleoproteínas, las que se unen al ácido nucleico. Aquí está una estructura de una lipoproteína. ¿Se acuerdan que había algún grupo que expuso y dijo se puede cuantificar las ApoA y las ApoB? Estas son las APO. Estas son las partes de las APO, y aquí están adentro, lo que vienen a ser lo diferente que se transporta. Mire, aquí también. Colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, y de esto va a depender qué se llama, ¿no ves? La lipoproteína, HDL, LDL, VL. Y bueno, y ahí están los ejemplos de las diferentes proteínas de característica conjugada. Entonces, por su conformación, pueden ser fibrosas y pueden ser globular. Las proteínas fibrosas, aquellas que encuentran en alta resistencia, que son altamente resistentes de sostén, ahí tenemos la fibroína, la queratina, la elastina, cumplen una estructura de nivel, generalmente en su mayoría son secundarias, aquellas que donde se cumple resistencia, flexibilidad, y las proteínas globulares son aquellas que cumplen otras funciones enzimáticas, hormonales, de transporte, etc. Entonces, eso es de acuerdo a su conformación, fibrosa y globular. Bueno, rápidamente el colágeno. No hay mucho acá que hablar, ya para estudiarlo a profundidad del colágeno
Hay como 8 tipos de colágeno, entonces vamos a mencionar someramente que esta estructura de característica proteica de nivel secundario se encuentra justamente en tejido conjuntivo, en tendones, cartílagos, matriz orgánica de los huesos y córnea de los ojos. ¿Con qué está? Este es su nivel de organización primario. Glicina, prolina, alanina, hidroxiprolina y un 33% de otros aminoácidos. Y aquí viene un comentario. ¿Por qué dice esto? Se conforma de aminoácidos con poco valor alimenticio. Eso lo han establecido los nutricionistas. Los nutricionistas hablan de que si nosotros provocáramos hervir los garrones de las patas, que así se hace la gelatina de pata, si usted tratara de, hace hervir la gelatina de pata solamente, ahí salen estos aminoácidos, los garrones de las patas de las vacas, ¿no? Salen estos aminoácidos. Y estos aminoácidos son carentes de valor nutricional. No los clasifican, no son como esenciales, excepción de algunos. Entonces dice así: esta estructura adquiere cierto nivel nutricional por el aditivo la leche, algunos le echan otras cosas, etc. Pero por sí solo, cuando usted hierve los garrones de las patas, que de ahí se hace la gelatina de pata, que dicen es rica en colágeno, sí que tiene los aminoácidos formadores para el colágeno, pero no tiene otro valor nutricional importante. A esto se refiere. La gelatina se obtiene a partir del colágeno procedente del tejido conectivo de animales hervidos con agua. Por si alguien ha visto cómo se hacía antiguamente, porque ahora usted seguramente debe estar pensando, ¿y de qué garrones de pata me habla si yo abro un sobrecito y lo largo a 1 litro de leche? Bueno, eso es lo de ahora, pero las abuelas normalmente compraban los garrones o las patas de las vacas y lo ponían a hervir a leña durante horas. Iban sacando la grasa, iban limpiando, etc. Y lo que quedaba, sobre lo que quedaba, le echaban canela, le echaban leche, y no leche light, ni leche deslactosada, ni era leche pura. Entonces tenía una gelatina de pata con mayor valor nutricional. No como ahora. Hasta hacemos la gelatina de pata con leche light, deslactosada y de todo. ¿Ven? Ahí está la estructura del colágeno. Miren, si una sola hélice tiene una resistencia grande, imagínense acá 3 hélices, es como una cimba. Es de esa manera. Y aquí está cómo se acomoda la glicina, la prolina, la hidroxiprolina. Otra vez, glicina, prolina, hidroxiprolina. ¿Qué son los aminoácidos formadores de esta estructura? ¿Qué es lo único que necesito para formar? Ahí tienen cuáles son las funciones. Su función principal es dar resistencia a todos los tejidos y órganos. Juega un papel fundamental en el mantenimiento de la tersura de la piel. Contribuye al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones y da fuerza y flexibilidad. Miren ustedes, ahí tienen los famosos colágenos. Ahora vamos a algo diferente, la elastina. La elastina es el que le da la elasticidad en la piel. Usted hace muecas, gestos, gracias a la presencia de elastina. Usted se toca una de las venas y siente eso blandito por encima de la piel, o por debajo de la piel están las venas, y usted toca y va a sentir eso como gomita, se debe a la elastina. Por eso esa es una proteína con propiedades elásticas, que puede estirarse varias veces con respecto a su longitud normal. ¿Y de qué está conformada? Está conformada, y miren aquí, con aminoácidos muy parecidos de lo que viene a ser el colágeno, y el colágeno, sin embargo, altamente resistente, tendones, músculos, etc. Sin embargo, ¿cómo se acomodan estos aminoácidos? Miren la estructura, completamente diferente. Los aminoácidos del colágeno se acomodaban así, en forma de alfa hélice. Estos más adquieren forma laminar. Ahí está. Entonces, por eso se pueden estirar grandemente. Miren, dice forma de estiramiento, de relajación, estiramiento, relajación.
Entonces, a lo que yo me voy es que quiero que entiendan. Son solo 20 los aminoácidos formadores de estructuras proteicas. Pero ¿por qué unas cumplen funciones de defensa? ¿Por qué otras de elasticidad? ¿Por qué otras de resistencia? ¿Por qué otras netamente estructurales? ¿Por qué otras transportan nutrientes o transportan lípidos, etcétera? Va a depender de qué están conformadas estructuralmente. Así de sencillo. Y se rompe esa estructura y se rompe la función. Ahí tenemos nuestra elastina. La elastina tiene parte activa de diversos procesos fisiológicos, por ejemplo, da elasticidad y fuerza, vaso sanguíneo, elasticidad y flexibilidad a la piel, soporte de los pulmones. Miren, estas muecas, esto es gracias a la acción de la elastina, si no teníamos como algo duro, tieso. Y aquí una diferencia en cuanto a las cadenas polipeptídicas y en cuanto a la formación o constitución primaria. El colágeno tiene glicina, que esto es lo más abundante, hay prolina, y aquí cambia valina, lisina y al-lisina, que es una variante, y la alanina y la hidroxiprolina. Pero prácticamente son aminoácidos idénticos, solamente que como se acomodan le confieren la elasticidad necesaria. Por eso dice resistencia, firmeza y flexibilidad. Y elasticidad, la elastina. ¿Dónde se encuentra? Y las funciones que cumple. Miren ustedes la importancia de estudiar una estructura proteica. ¿Y qué le dice para mantener nuestras grandes estructuras de proteína? Todo lo que vienen hasta ahora, a todo lo que venimos repitiendo hasta ahora. Que necesito una buena alimentación. Buscar alimentos que propicien la regeneración celular. Lamentablemente, y aquí viene lo lamentable, nosotros, el sector salud, no trabaja en la prevención. ¿Y por qué no trabaja también en la prevención? Porque poco le importa a la gente. Nadie va a decir, quiero prevenir esto, quiero, aconséjeme qué puedo tomar, qué debo hacer para prevenir una diabetes. No, es más, usted le dice a su paciente que está diabético y se niega todavía. Le muestra que está con una glucosa de 300 y le dice, no, está mal ese laboratorio, mándenme a otro. Y se niega, se resiste, en vez de tener antecedentes familiares, en vez de decir mi familia, ya viene, no quiero yo cargar con eso, no les interesa y se resisten y están enfermos y se resisten, hasta cambian de médico porque dicen, me dijo que estoy diabético, me dijo que estoy hipertenso, me dijo, entonces cuesta, pero yo creo que hay que ir cambiando la mentalidad de a poco y ustedes van a ser los profesionales, son los profesionales del futuro. Entonces tienen que ir trabajando sobre la prevención. Importantísimo. Entonces aquí me dice que justamente buscar alimentos que propicien la regeneración celular, lo que fácilmente se encuentra en las verduras, vegetales, carne, evitar los productos alimenticios procesados y comenzar con un estilo de vida saludable. Todo esto para mantener nuestras estructuras proteicas. Bueno, simplemente de los anticuerpos, no se preocupen, esto se lo dejo como lectura. Tanto se hablaba de los anticuerpos, pero ¿a qué me voy? A ver, a toda proteína se le rompe su estructura, se le cambia un solo aminoácido, han visto las hemoglobinopatías, se les cambia un solo aminoácido y chao la funcionalidad, altera la proteína, etc. Existe una sola proteína que rompe esa estructura. ¿Quiénes son los anticuerpos? ¿Por qué? Los anticuerpos están conformados por dos cadenas, una cadena pesada y una cadena ligera. Resulta que los anticuerpos en su base, aquí arriba tienen una porción variable. Quiere decir que aquí hay grupos de aminoácidos que cambian. Si hemos visto que un aminoácido a la hemoglobina la convertía en hemoglobinopatía y resulta que estos anticuerpos no solamente cambia un aminoácido, todas estas porciones que aparecen ahí cambian grupos de aminoácidos, pero siguen siendo de defensa. Entonces usted dice, ¿cómo es eso? Lo que ocurre es, como dicen, para toda regla existe su excepción, ¿no? Bueno, ellos siguen siendo elementos de defensa, pero ¿por qué tienen que cambiar sus aminoácidos?
Claro, a usted lo vacunan contra la influenza, adquiere, ingresa el antígeno, el virus atenuado, y usted, su cuerpo, desarrolla anticuerpos para la influenza. Pero eso no quiere decir que no se va a agarrar COVID, ¿sí? Se puede agarrar COVID, o viceversa. Lo vacunan para el COVID y usted se agarra la influenza. ¿Por qué? Ah, bueno. Ah, no, me vacuné contra las dos cosas. Quiere decir que el anticuerpo lo que varía es esta porción de acá arriba. Y no solamente varía un aminoácido, varían grupos de aminoácidos. Pero la función sigue siendo la misma. ¿Qué varía? ¿Contra quién mi cuerpo me va a defender? Ah, me vacunaron COVID, influenza. Me falta hepatitis B, si no, no me dejan ir a los hospitales. Ni modo. ¿Qué va a adquirir? Anticuerpos, anticuerpos que en la porción variable cambian grupos de aminoácidos. Ahora sí, esos grupos de aminoácidos identifican al antígeno. Todo esto va a identificar al antígeno para, si lo vacunaron contra la hepatitis B, para la hepatitis B. Este otro tiene otros diferentes grupos de aminoácidos ahí que va a identificar para el COVID si usted se vacunó contra el COVID. Y así sucesivamente. Por eso se dice que la única proteína que rompe los esquemas son los anticuerpos, donde se cambian grupos de aminoácidos, pero la función sigue siendo la misma, defensa. ¿Dónde está el secreto? Defensa contra quién, nada más. Y bueno, ahí se los dejo esto como lectura, esto no lo evalúo porque es la parte de inmuno, pero se los dejo por lo menos para que se hablaba mucho en la época del COVID, IgG, bueno, en la época, escúchenme, pues como si todavía no estuviera el virus dando vuelta, ¿no? Pero se hablaba en la época de alta, en la época de la primera oleada, y decían todo el mundo, IgG, IgM, IgG, IgM. Bueno, ahí están las estructuras de la famosa IgG, IgM. Son los anticuerpos. ¿Y qué son? Son proteínas, son la famosa inmunoglobulina. ¿Está bien? Ahí se los dejo. Miren ustedes, aquí está la porción variable. Aquí están los dosajes de las diferentes inmunoglobulinas. Listo, terminé proteínas, empiezo con enzimas. Déjenme a ver si abrí la pantalla de la... ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ahí está. A ver. Ya cambié pantalla, imagen. Hola. Hola, ¿cambié imagen? ¿O sigo Sí, la misma? doctora. Ya, gracias. A una nomás la escucho. Los demás están durmiendo. Ya. Enzima. Importantísimas las enzimas. Por favor, chicos. Ustedes piden pruebas de laboratorio en base a enzimas. Lo mínimo, pues, que tienen que saber qué es una enzima. Lo básico. Ustedes son área de la salud y su formación es integral. No digan ustedes, ah, no, no, pues eso tienen que saber los bioquímicos, si ellos trabajan. No, pero ustedes solicitan. Entonces, no pasen vergüenza cuando le digan, doctor, no tenemos la CPK, pero tenemos la CPK-NB y su enzima. Y usted se queda así mirando. ¿Acaso no es lo mismo? Y de seguro del otro lado va a decir, no tiene ni idea, no es lo mismo. Bueno, entonces vamos con el concepto. ¿Qué es una enzima? Partamos que una enzima es de origen proteico, es una proteína. 99.9% son proteínas. ¿Por qué les digo 9%? Porque se ha descubierto una estructura que dicen que no es enzima. Bueno, y ahí andan peleando los investigadores. Así que para darles gusto, digamos, 99.9% son proteínas. La inversa no es correcta. ¿Qué quiere decir? ¿Todas las proteínas son enzimas? No. Ya hemos visto, unas son estructurales, otras de defensa, etc. ¿Qué hacen las enzimas? Son biocatalizadores. ¿Y qué es un catalizador? A ver, déjenme que se lo explique. Suponiendo que en laboratorio, ¿está bien? Estamos trabajando en laboratorio. Usted agarra un tubito de ensayo, en un tubito de ensayo echa un reactivo A, echa un reactivo B. ¿Está bien? ¿Cómo eso que hacen en práctica?
Aquí está un reactivo A, un reactivo B. Y hay que esperar que se forme algo. Sí, hay que esperar. Y de repente, si lo dejamos en una gradilla ahí, en el laboratorio hasta la otra semana, la reacción se da. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Calentamos. Agarramos una pincita, llevamos el tubo de ensayo a la llama y calentamos. ¿Eso qué hace? Que el reactivo A y el reactivo B se muevan y rápidamente se junten, los choques sean efectivos y se forme un producto. Listo. De un color característico, generalmente que lo puedo ver. Si no estuviera la enzima, los choques son inefectivos. ¿Qué quiere? Perdón, si no estuviera, no lo calentara, los choques son inefectivos. ¿Por qué? Porque en un determinado momento chocan así, en otro momento chocan así, en otro momento chocan así. Por eso tarda una semana en darse una reacción hasta que choquen de frente y se forma el producto. Pero yo tengo que aumentarle la energía cinética de las moléculas para que aumente la velocidad de choque y se forme el producto. Una enzima lo que hace es favorece, sin necesidad que usted le aumente la temperatura. ¿Está bien? Sin necesidad de eso, sin necesidad que usted le dé una energía calórica. La enzima agarra, lleva y ¡pum! Hace el calce perfecto. Eso es lo que hace la enzima. Acelera una reacción química, dice, sin formar parte del producto. Porque lleva y se forma el producto y ella sale como tal y vuelve otra vez. Y no se le cambia ni un solo aminoácido en su proceso, porque ella es una proteína. ¿Y qué hemos dicho de una proteína? Usted le cambia un solo aminoácido, le modifica la estructura y le modifica la funcionalidad. Por eso aquí clarito dice, las enzimas aceleran una reacción química sin formar parte de los productos finales ni desgastarse en el proceso. Y usted dirá, bueno, ya, medio que aquí estoy tratando de entender una enzima, haciendo mucho esfuerzo. ¿Y estas están en mi cuerpo? Claro, si usted las hablaba en las exposiciones. Vamos a cuantificar las transaminasas, enzimas que se encuentran dentro del hígado. Vamos a cuantificar una fosfatasa alcalina. Oh, son marcadores de la función hepática. No, vamos a mencionar marcadores de la función cardíaca. Y ahí hablamos GOT, lactato deshidrogenasa, hablando de enzima. La troponina no es enzima, es proteína. Entonces, ya hay una infinidad grande de enzimas. Es más, se dice que la vida sobre la Tierra no existiera si no existen enzimas. Así de sencillo. ¿Por qué? A ver, imagínese usted, su cuerpo necesita calorías. ¿De dónde lo obtiene? De los nutrientes. ¿Y acaso no sintetizamos elementos a partir de? Para romper algo o para sintetizar algo necesitamos de las enzimas. ¿Por qué? Porque no quiere decir pues que usted dice, hoy mi hora de almuerzo las 12, me voy a ir a solear porque necesito la energía del sol para que mis moléculas se rompan y yo pueda después sintetizar otro tipo de moléculas. No, no hace falta. Todas las enzimas que están en su cuerpo están haciendo ese proceso de acelerar las reacciones químicas. ¿Cómo será que las acelera? Que en una reacción máxima de 2, 3, 4 horas usted ya está pidiendo comida otra vez. Bueno, son efectivísimas las enzimas. Entonces, y ellas no se desgastan en el proceso, no quiere decir, ay, se me desgastaron las enzimas, ahora necesito, no, a no ser que haya alguna alteración. Estamos de acuerdo que me haya llevado un desgaste. Pero mi código genético se encarga de irla sintetizando. ¿Por qué? Porque son proteínas, pues. ¿Y quién da el molde de las proteínas? El código genético. ¿Y de qué están conformadas las enzimas? ¿De qué creen ustedes que están conformadas las enzimas? Si son proteínas. A ver, hello. De aminoácidos, doctora. De aminoácidos, pues de aminoácidos.
Las enzimas están conformadas de aminoácidos. Por eso es que nuestro cuerpo necesita eso. ¿Se acuerdan que son 20 los aminoácidos que necesitamos para sintetizar las proteínas, la N cantidad de proteínas en nuestro cuerpo? Y de esas 10 son esenciales y 10 son esenciales. Por eso que necesitamos del consumo de proteínas, sí o sí. Bueno, entonces ahí están las enzimas. ¿Cuáles son sus características? Primero, actúan disminuyendo una energía de activación. Es decir, hacen que sea más rápido. Para que se forme un producto, yo tengo aquí los reactivos, vence una montañita y aquí abajo están los productos. Bueno, la montaña es bastante alta. Entonces la enzima lo que hace, eso se llama energía de activación. Lo que hace rápidamente, que se acelere. Más rápido obtengo los productos. Tiene un alto valor catalítico, se dicen altamente eficiente. Yo no necesito tener toneladas de enzima para que éstas actúen. Pequeñas cantidades y en poquísimo tiempo ellas están actuando. Otro punto importante, se regulan. ¿Quiénes regulan las enzimas? Eso ya ustedes lo han ido estudiando. Dicen, el proceso de la glucólisis es regulada por la insulina. Ya. Las enzimas pueden ser reguladas por procesos hormonales, por la presencia de sustrato, por la presencia de productos. Ellas se regulan, porque no quiere decir que porque usted consumió mucho hidrato de carbono va a estar súper energético. No, llega un momento que su cuerpo para y las manda a parar a todas las enzimas que participan en el proceso de la glucólisis y le dice, alto, ahora hay que guardar glucógeno. Empiezan a activarse las enzimas de la síntesis del glucógeno. ¿Listo? Ya, voy a guardar un montón, porque usted sigue comiendo hidrato de carbono, voy a guardar un montón de glucógeno. En el hígado de mi músculo no, llega un momento que le dice, alto, ambulancia, hizo desvío por mi cuadro. Entonces le dice, alto, ya no más síntesis de glucógeno. Paremos la síntesis de la glucogenogénesis. Ahora activemos otra vía, síntesis de triglicéridos. ¿Entienden? Entonces, y no es que usted la está pensando, porque si la pensáramos nadie quiere sintetizar grasa a montón, ¿no ve? Ellas van trabajando y se van regulando de acuerdo a las presencias de ciertas hormonas, sustrato, productos. Claro que si no hay sustrato, ¿qué quiere decir el sustrato? El sustrato es sobre quién actúa la enzima. Si no hay sustrato, chao, por más que usted tenga sus enzimas ahí, listo. Usted va a sintetizar algo, glucógeno, si no hay, y no hay la glucosa, no puede. Entonces ellas tienen sus procesos de regulación. Muestran una gran especificidad hacia el sustrato. El sustrato es sobre quién actúa la enzima. De ahí que se acuerdan que decíamos nosotros. La alfa-amilasa salival es una enzima que actúa solo sobre los enlaces glicosídicos alfa. La celulosa, que está en la fibra, que está en las cáscaras de las frutas, etcétera, en el arroz integral, no le sirve a usted, no le aporta energía porque sus enlaces son beta. Y usted dirá, pero son hidratos de carbono, ¿por qué mi cuerpo no los rompe? Porque la enzima que está aquí es alfa. Y es tan específica, mire, tan específica que solamente va a romper los alfa, los beta. ¿Y los mirará siquiera los enlaces peptídicos de la proteína? No, ni lo mira. Usted puede estar todo un día con un pedazo de carne en la boca y no se va, ¿qué va a hacer? Lo va a desmenuzar, todo lo que usted quiera, pero no va a romper los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se rompen a nivel del estómago. Miren ustedes, entonces ahí la gran especificidad de las enzimas. Entonces, ¿sobre quién actúan las enzimas? Sobre los sustratos. Y tienen una gran capacidad de formar un tipo de complejo. Ya lo vamos a ver. Listo, catalizan reacciones químicas importantes, determinadas, pueden actuar algunas, pueden actuar sobre sustancias distintas siempre y cuando sean distintas pero parecidas, homólogas. En su realidad no pueden ser tan diferentes. Y catalizan las reacciones químicas en los seres vivientes a gran velocidad.
en condiciones moderadas de temperatura, pH y presión, que las vamos a ver cuáles son. Ellas no participan en la reacción, solamente llevan el sustrato, etc. Y obviamente que su síntesis está controlada por los genes. Entonces, ¿sobre quién actúan? Sobre los sustratos. Su nomenclatura se las nombra con la terminación asa, de ahí amilasa, ureasa, etc. Antiguamente le daban otros nombres y algunos se han conservado, tialina salival, pepsina, tripsina, etc. Y otras se las nombra de acuerdo sobre quién actúan, descarboxilasa, deshidrogenasa, etc. Y en su clasificación, ya para terminar, aguántenme un poquito, ya en su clasificación, nosotros vemos que se clasifican en 6. Las enzimas, chicos, las enzimas hoy en día tienen una gran aplicación en la industria, en las industrias alimentarias. Y si usted quisiera, si usted tuviera una fábrica de alimentos y tiene que utilizar ciertas enzimas, vería que ni siquiera esta clasificación es pobre. Las clasifican, subclasifican con código, las piden por código, las compran por código. Y es un libro, dicen, así de alto, eso hablan mis colegas, los bromatólogos, que se especializan en esa área. Es un libro así de alto donde usted quiere una enzima y tiene que ir a rebuscar. Bueno, nosotros vamos a hablar de algo sencillito, una clasificación sencilla con funciones sencillas que se pueden encontrar en la materia de las oxidorreductasas, las transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Esas son la división más sencillita. Las oxidorreductasas, ¿qué quiere decir? Que participan en procesos de oxidorreducción. Pérdida de electrones, ganancia de electrones. ¿Cuáles son esas enzimas? Generalmente deshidrogenasa, peroxidasa. Y ahí está una reacción de oxidorreducción. Y aquí está un ejemplo. Que aquí apartamos ahora de lo siguiente. Esto es importante. A veces yo les pregunto en los exámenes y ustedes se pierden. Acá le falta lactato deshidrogenasa. Aprendamos desde ahora las reacciones enzimáticas para que no se me asusten cuando lleguemos a las otras unidades, que ya no nos falta nada, cuando veamos las vías metabólicas. Aquí me falta el nombre de la enzima. Este es el sustrato. ¿Quién es el lactato? ¿Quién es el producto? El piruvato. Acá arriba me falta el nombre de la enzima, lactato deshidrogenasa. ¿Qué son estos? Ayudadores de la actividad enzimática, que ya los vamos a ver, que se llaman coenzimas. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los componentes del sistema enzimático? Aquí está, sustrato, enzima, que me falta el nombre ahí, producto, y en este caso, coenzima, los NAT, coenzima. Y cuando a usted se le pide pues que ponga los nombres, no es que usted, ay, ¿cómo nos va a decir este compuesto? Yo no sé qué se llama, ni me acuerdo, este otro compuesto qué será, no estoy estudiando química, no se refiere a eso. Se refiere a que usted cuando vea los componentes de una reacción química, o cuando le muestran pues un cuerpo humano y le muestran los huesos, no es que usted diga, ¿cuáles son esos huesos? Diga, ¿cuáles son huesos y cuáles son órganos? Allá empieza, este es un hueso, creo que de la cara, ya, es un hueso, este otro hueso, este otro hueso. Estos son órganos. Listo, nada más. Lo mismo acá. Cuando usted se le pide de nombre de los componentes de la reacción enzimática, no es pues para que le dé el nombre del compuesto, sino diga, este es el sustrato, este que está aquí es la enzima, falta, ¿no? Este es el producto y estas son las coenzimas que las vamos a ir viendo. Las transferasas, ¿qué hacen las transferasas? Transfieren grupos de átomos, como la amina, carboxilo, carbonilo, metilo, etc. Van desde un sustrato a otro. Uno es el que acepta y otro, bueno, es el que las transfiere. ¿Cuáles son las famosas? Aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa. Aquí está, este es el sustrato. Y la transaminasa es la enzima. Este es otro sustrato, es 2-oxoglutarato, entonces se convierte en oxalato y el otro en L-glutamato. ¿Está bien? Esta es la TGO. Listo. No hay más. Aquí hay coenzima, no hay coenzima. Las hidrolasas se caracterizan por la ruptura de enlace
y bueno, por adición, y tienen que trabajar en medio de agua. Generalmente se dicen que son las enzimas que participan en el proceso de digestión. Glucosidasa, lipasa, fosfatasa, y ahí está. Presentan o actúan en presencia del agua. Ya tienen un ejemplo, una reacción química que participa en presencia de una enzima, la ureasa, en presencia de agua. La L-arginina que se convierte en urea, pero para eso necesita la presencia de agua. Las liasas catalizan reacciones de rupturas o soldaduras. Miren, aquí rompen del sustrato, descarboxilasas, deshidratasas, aldolasas, rompen estructuras. Aquí está. Esto lo vamos a ver en la glucólisis, esta. Las isomerasas, ¿se acuerdan los diferentes tipos de isómeros? Los epímeros en los hidratos de carbono, bueno, ahí lo tienen. Como una triosa, una aldosa se convierte en cetosa, ahí está. Son los diferentes tipos de isómero, enzimas que actúan sobre diferentes tipos de isómeros. Y ahí tienen. Y por último, las ligasas. Las ligasas se caracterizan por la presencia de ATP. Estas enzimas no pueden actuar si no existe el ATP. Y ahí tenemos la piruvato carboxilasa y la DNA ligasa. Ahí está. Listo. Un ejemplo. Otra vez, este es el sustrato, este es el producto. Y ahí, esto es solamente un anexo, el ATP. Listo, chicos. No los canso más. A las 5 menos 20 ya, para los que tienen otra clase. Aquí quedamos, yo Dios mediante la próxima semana acabo encima, de ahí nos quedaría ácidos nucleicos, que eso es 20 minutos, y con eso estamos listos para nuestro segundo parcial, que va a ser después de los feriados, o quieren antes de los feriados. No sé, como ustedes quieran. Después, doctorita. Tenemos Ah, examen después. seguidito, doctora. Ya, entonces como van a tener esos feriados, el lunes 24, después viene sábado 24, el lunes 26. ¿Sí? Doctora, posiblemente tengamos parcial igual de patología como echado el 26. Sí, El doctora. doctor estaba viendo de confirmar eso, porque estaba viendo para apartar aula el 26, si no me equivoco. Menos mal que yo les había dicho desde cuánto año, ¿ves? Menos mal. Sí, por eso puedes hablar con el doctor, usted ya, va a ser el 26, entonces usted. Si no se puede el 26, máximo el miércoles 28. Si él les toma el 26, máximo el miércoles 28, porque yo quería agarrarlos a ustedes después de esos recesos para que estén fresquitos y puedan directamente aumentar su nota, pues. Pero bueno, pero yo les digo, del 28 no paso. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, 28, doctora. Ya, del 28 Muchas no gracias. pasamos. Si él les pone el 26, yo el 28 al mediodía, porque en la tarde ya tienen otra cosa, ya tienen otra. De esa fecha no paso. Así me digan, tengan 20.000 exámenes. Ya no, ya. ¿Está bien? Bueno. Bueno, chicos, quedamos así. ¿Está bien? Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, hasta luego. Recording.